Bendecido día, hermanos, para este sábado 30 de enero. Escuchemos el pasaje del Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, seguimos en este capítulo cuarto del Evangelio según San Marcos. Hoy vemos cómo después de esa jornada de predicación, Jesús sube a la barca con sus apóstoles para cruzar pues el mar de Tiberíades o el lago de Galilea, en fin, como tiene varios nombres, pues el lago de Galilea propiamente. Y es ahí donde Cristo Jesús, pues cansado de la jornada, en un lugar ciertamente especial, se dispone pues a descansar un poquito y se queda dormido. Es cuando en el lago surge esta tempestad en donde los apóstoles pues se llenan de miedo, de pánico, porque tenían miedo de que se hundieran, de que naufragaran. Y entonces pues se ven en la necesidad de despertar a Jesús y le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Cristo Jesús simplemente se levanta y da la orden: cállate, enmudece. Algunos dicen que esa palabra enmudece es como propiamente poner una mordaza a alguien que está hablando, precisamente para que se calle. Pero ahora la orden es precisamente para el viento, para esa tempestad. Después de que surge la calma, donde Jesús ya los ve más tranquilos, es donde les hace esta pregunta: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Ciertamente, en lo que estamos viviendo desde el año pasado, el Papa Francisco, precisamente en el mes de marzo, comentaba este pasaje del Evangelio, en donde la barca entendemos que representa a la iglesia. Cristo está en su iglesia, va con su iglesia, y de repente nos ha sorprendido una tempestad que es este coronavirus. Y igual, parece que Cristo duerme, parece que Cristo no nos está haciendo caso, pero hagamos nuestra esta pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? Hoy muchísima gente tiene miedo o se está muriendo de miedo. En diferentes grados, en diferentes situaciones, claro, humanamente tal vez podemos tener miedo, pero si tenemos fe, es ahí donde el Señor nos va a confortar, nos va a ayudar. Y si leyéramos la primera lectura en este capítulo completo, porque aquí solamente es el principio propiamente, casi el principio de este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en donde la enseñanza de este capítulo 11 es precisamente acerca de la fe.
Y aquí dice el autor de la carta a los Hebreos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Ciertamente nos pide confiar plenamente en Dios y aclarar de alguna manera qué idea tenemos de Dios. Para nosotros, ¿quién es Dios? ¿Es nuestro Padre que nos ama? ¿Es misericordioso? ¿Por qué permite que esté muriendo tanta gente? Pero si ponemos a pensar en la historia del mundo o en la historia de la iglesia, cuántas situaciones adversas la iglesia ha sobrevivido o ha salido adelante, tantas dificultades en donde en ocasiones parece que todo está por acabarse, por terminar. Sabemos que quien tiene la última palabra es Dios. Así que ojalá nosotros, en ese ejemplo de hombres y de mujeres, empezando con Abraham, nuestro padre en la fe, que creyó en este caso Abraham contra toda esperanza, y todos los demás personajes, nos hablan precisamente de esa fe, de esa confianza que debemos de tener puesta en Dios. Y ciertamente en varios pasajes del Evangelio, una característica principal del ser humano, pues es que tengamos miedo. Y Cristo Jesús constantemente dice, no teman, no tengas miedo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En fin, no tengamos miedo. Estamos en las manos de Dios. Y ciertamente la fe, que es un regalo, es una virtud teologal, un regalo de Dios, pues tenemos que pedírselo a Dios cada día. Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a confiar en tu palabra. Quiero obedecerte, quiero agradarte. Y en esa medida ciertamente que el Señor nos irá bendiciendo. El tener fe, creer en Dios no quiere decir que ya no vamos o Dios va a hacer que evite todo mal, todo peligro, toda situación, sino al contrario, el Señor nos va a iluminar y nos va a dar fortaleza para que vayamos superando todas las adversidades, todo lo que implique en nuestra vida por el hecho de ser cristianos. En otros pasajes del Evangelio, precisamente por ser cristianos, seremos más atacados, tendremos más problemas, más dificultades, pero el Señor dice, el que persevere hasta el fin, ese se va a salvar. Pues tenemos puesta nuestra fe en el Señor, pidámosle que nos afiance, nos afirme, que nuestra fe sea cada vez más grande y que nos quite pues el miedo. Humanamente sí podemos tener miedo, pero el Señor está con nosotros y teniendo al Señor lo tenemos todo. Pues ánimo, hermanos, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, confiemos plenamente en su palabra y pidamos la fuerza, la gracia que necesitamos para salir adelante. Bendecido día, hermanos.